Continuando con las capacitaciones de alto riesgo, en esta oportunidad vamos a presentar una plataforma virtual concerniente a lo que es riesgo eléctrico para personal autorizado. Como vemos, hoy en día en nuestras actividades inmuebles están enmarcadas, ¿no?, a dos riesgos muy importantes, uno que trabaja en altura y otro el riesgo eléctrico. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo es, ¿no?, conocer los peligros ante la exposición de trabajos de alta, media y baja tensión, así como tomar las medidas preventivas antes y durante de las actividades. Normativas aplicables, normas nacionales, como se sabe, ¿no?, Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo, con electricidad, Código Nacional de Electricidad Peruano, normas internacionales, la National Civil Protection America 70E, ¿no?, seguridad eléctrica, ¿no?, de trabajo, lugares de trabajo. Las instalaciones eléctricas supervisadas. Muchas veces tiene que tener bajo tres puntos muy importantes. Primero, desde la generación de energía eléctrica, luego bajo la transmisión, ¿no?, o transporte, y por último hasta la llegada o la distribución, ¿no? Vemos ahí un cuadro, un esquema correctamente, ¿no?, cómo una energía es generado, cómo es transportado y cómo debe llegar, ¿no?, al lugar donde va a ser distribuido, ¿no? La fuente de energía. La fuente de energía, tenemos varias fuentes de energía: la energía eléctrica, la térmica, mecánica, química, hidráulica, solar e eólica. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es una fuerza de energía natural, ¿no? Como vemos ahí, una tormenta eléctrica. La electricidad es también una fuente de energía que ha sido creada por nosotros mismos, por el hombre. Es esencial para la vida moderna y la damos, ¿no?, por sentada por todos los días. Pero si no lo sabemos usar, no lo sabemos usar correctamente, entonces nos va a generar ciertos daños. La electricidad viene a ser un agente físico presente en todo tipo de materia, que bajo ciertas condiciones especiales se va a manifestar como una diferencia de potencial entre dos puntos de dicha materia, o sea, del sector A al sector B. Las características de la electricidad. Como bien se sabe que la electricidad no es perceptible por los sentidos, ¿no? Por lo tanto, no es visual, no tiene olor, no es perceptible, no tiene gusto. Solamente podemos ver cuando tenemos contacto, ¿no?, y lo cual nos puede causar la muerte. ¿Cuáles son los elementos de peligrosidad? ¿No? Los elementos de peligrosidad tienen que ver muchas veces de qué tipo de energía o tipo de corriente eléctrica, puede ser AC o DC, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica, ¿no?, la duración, el tiempo que yo puedo estar en contacto con la energía eléctrica, la resistencia del cuerpo, pues muchas veces tiene que ver si la persona está completamente sano o enfermo, ¿no? Y ese es uno de los factores que puede resistir ante la energía eléctrica. El recorrido a través del cuerpo. Riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico es aquel susceptible de ser producido por instalaciones eléctricas. Parte de las mismas en la cual dispositivos eléctricos bajo tensión, con potencial de daño suficiente para producir fenómenos, ¿no?, de electrocución, quemaduras y por último la muerte. Vemos aquí, ¿no?, un cuadro específicamente cómo podemos explicar, ¿no? Habitualmente en zona 1 vemos de 0 a 0.5, ¿no?, ningún tipo de reacción. Zona 2, habitualmente ningún efecto fisiológico peligroso, que viene a ser de 0.5, ¿no?, a 1. Luego zona 3, con duración de superior a 2 segundos, se pueden producir contracciones musculares, dificultando la respiración, ¿no?, paradas temporales del corazón. Y también por último llegar a la fibrilación ventricular. Y zona 4, vemos zona 4, que está desde el punto de 200 a 5000, en la cual el riesgo de parada, paro cardiorrespiratorio, fibrilación ventricular, ¿no?, quemaduras muy graves y por último la muerte. ¿Cómo trabajar, ¿no?, con la electricidad? Cuando las herramientas eléctricas, ¿no?, funcionan correctamente, se mantiene un circuito completo entre la herramienta y la fuente de energía. Quiere decir que la corriente, ¿no?, tiene un impuesto a tierra, hago uso correctamente de la herramienta,
usando los elementos apropiados. Pero sin embargo, si la herramienta tiene daño, si la herramienta está en mal estado, la herramienta está defectuosa, ¿no? Cierto daño a las personas puede hacer contacto con la electricidad y puede convertirse en una trayectoria para la corriente. ¿Qué quiere decir? Llevarnos a tierra. La persona recibirá un choque eléctrico, ¿no? Entonces, si la herramienta se encuentra defectuosa, la persona ¿qué va a hacer? Va a recibir un choque a tierra. Conectar a tierra apropiadamente. Conectar a tierra es el proceso que se usa para eliminar el voltaje que no se desea. La conexión a tierra es una conexión eléctrica física a la tierra. Quiere decir que todo exceso de energía, sobrecarga de energía, ¿no? Tiene que ir a tierra. El equipo eléctrico debe estar conectado a tierra apropiadamente. Conectar a tierra reduce el riesgo de recibir un choque eléctrico, quemadura y por ende no ser electrocutado. La clavija regresa de forma segura a tierra en la corriente que se escapó. Nunca debemos quitar la clavija, ¿no?, a tierra, al enchufe. O sea, quiere decir, si nosotros quitamos la clavija a tierra, como vemos en el gráfico, ¿no?, es como una persona, ¿no?, estuviera así, corazón. Si usted quita la clavija a tierra, entonces se elimina una característica de seguridad muy importante. Usted puede recibir, ¿no?, o sea, nosotros estamos expuestos a recibir una descarga eléctrica si nosotros quitamos la clavija a tierra. Partes eléctricas expuestas. Los alambres o terminales expuestos son peligrosos. Reporte de estas condiciones, ¿no?, inmediatamente queremos reportar a la de seguridad, ¿no?, o supervisor inmediato. A esta caja, ¿no?, a esta caja de toma de energía eléctrica, ¿no?, le faltan a un interruptor de circuito, que viene, entonces, esto quiere decir que eso no representa una condición estándar. Nunca debemos utilizar una caja de toma de corriente, ¿no?, en la cual se tenga alambres expuestos. Todas las aberturas deben estar completamente cerradas, ¿no? El aislamiento externo en extensiones eléctricas debe estar completamente intacto, ¿no? En los sitios de construcción, la iluminación temporera se debe resguardar y proteger adecuadamente para evitar entrar en contacto, ¿no?, con las bombillas rotas y una posible descarga. Hace referencia a la toma de energía, en este caso tenemos una energía, ¿no?, poniendo un foco. El aislamiento defectuoso e inadecuado, ¿no?, representa un peligro. Por eso todos los conductores eléctricos deben estar completamente en buenas condiciones. El aislamiento evita que los conductores entren en contacto entre sí, ¿no? Nunca debemos intentar reparar, es decir, con cinta adhesiva una extensión dañada, ¿no? Entonces, es decir, que todos los cableados o todos los conductores deben mostrarse en buenas condiciones. Nunca debemos utilizar una herramienta o extensiones con aislamiento dañados. Nunca debemos enganchar las extensiones sobre clavos o objetos puntiagudos, porque esto le puede dañar y podemos generar un contacto o una electrocución. No debemos pasar las extensiones de las corrientes por debajo de puertas o ventanas, sabiendo que esto no representa un factor riesgoso. Los circuitos sobrecargados pueden causar un incendio, ¿no? Hoy en día, relativamente, ¿no?, las tomas de energía, ¿no?, como máximo podemos tener 3 tomas. Utilizamos los interruptores de circuitos apropiados. Nunca debemos sobrecargar las tomas de energía. Hace referencia, ¿no?, en las tomas corrientes. No debemos utilizar herramientas eléctricas que estén dañadas o defectuosas, ¿no? No podemos recibir una descarga eléctrica o podemos ser electrocutados. Las herramientas de doble aislamiento, ¿no?, están etiquetadas. Todas deben estar marcadas así, de la forma como vemos en el gráfico, ¿no? Doble cuadrito quiere decir doble aislamiento. Entonces, que todas las herramientas deben tener, ¿no?, un doble aislamiento. Las condiciones húmedas y mojadas son muy peligrosas cuando se trabaja con la electricidad, ¿no? El aislamiento dañado incrementa el peligro. Cuando trabajamos en condiciones húmedas y mojadas, ¿no?, nosotros podemos reforzar nuestras medidas preventivas. ¿De qué forma? Debemos tener una plataforma, ¿no?, bien sea de madera o un tapiz, ¿no?, ponemos sobre los pies y sobre ellos nosotros debemos pisar. De esta manera entonces nosotros vamos a generar, ¿no?, una barrera de tener contacto a tierra.
Siempre debemos utilizar las herramientas en lugares, ¿no? Dice, en lugares mojados, lluviosos, muy húmedos, ¿no? Pero con precaución. El agua incrementa el riesgo, ¿no?, de una descarga eléctrica. Las distancias poco seguras de las líneas de, ¿no?, de tendido eléctrico. Debemos examinar si en el sitio donde trabajamos, ¿no?, se tiene tendido eléctrico. Nunca debemos almacenar materiales, ¿no?, y equipos debajo de las líneas o tendido eléctrico. Debemos mantener las distancias de por lo menos 10 pies entre las herramientas, ¿no?, y el equipo de tendido eléctrico. Las líneas de tendido eléctrico de más de 50 kV, ¿no?, requieren más distancia. La descarga y las electrocuciones ocurren donde no se han colocado las barreras físicas para prevenir contacto con las líneas. Esto quiere decir, cuando nosotros realizamos este tipo de trabajos, debemos completamente aislar, ¿no? Debemos delimitar y debemos señalizar. Las líneas de tendido eléctrico son muy peligrosas. Vemos, como vemos en el gráfico, ¿no?, el grado de riesgo. Nunca debemos intentar de ingresar en contacto con una línea de tendido eléctrico. Prevención de accidentes. Dice, siempre debemos considerar las medidas de seguridad. Primero, debemos utilizar los equipos de protección adecuados. Como vemos aquí, ¿no?, los guantes de eléctrico. Aquí vemos los guantes de eléctrico, ¿no?, que son tipo 1, clase doble-0. Es decir, ¿por qué clase doble-0? Porque me va a proteger, ¿no?, de contacto eléctrico de 0 a 500 voltios. Trabajando con, ¿no?, con un tipo de energías ACDC, ¿no? Vemos con la energía de 240 voltios y 380 voltios. El modo de uso de estos equipos es algo bien sencillo, ¿no? Si es posible, podemos usar un guante de lana para poder, ¿no?, ¿por qué? Para evitar que nuestras manos suden, ¿no?, y pueden tener contacto. Entonces, colocamos los guantes eléctricos de esta manera. Luego colocamos el sobreguante, ¿no? Porque el guante solo no puede trabajar. ¿Por qué? De esta manera nosotros vamos a conservar mayor tiempo de duración al guante eléctrico, porque si trabajamos directamente lo podemos dañar, ¿no? Y las medidas de protección van a ser menores, porque al dañarse, cortarse o generar una pinchada de los guantes, ¿no?, ¿qué vas a generar? Que va a perder el nivel de aislamiento, ¿no? Va a perder el nivel de aislamiento. Entonces, es la forma correcta como nosotros debemos utilizar los guantes eléctricos tipo 1, clase doble-0. ¿En qué actividades? AC/DC, ¿no?, bajo los 240 voltios y 380 voltios. También tenemos como presentación aquí los guantes tipo 1, clase 0. Estos guantes tipo 1, clase 0, nos va a permitir a elaborar en actividades mayores, ¿no?, de 500 a 1000 voltios. Y es así como los guantes tienen, ¿no?, ciertas clasificaciones de uso, ¿no? Vemos aquí estos guantes, se diferencian también por la color, ¿no? Por el color, estos guantes son de color crema. El uso correcto es de esta forma, ¿no? Como lo digo, se puede también utilizar los guantes de lana para evitar que éstas no suden nuestras manos al momento de utilizar o usarlos en el trabajo. Es la forma correcta como nosotros debemos hacer nuestras actividades, ¿no? Y muy aparte de que siempre debemos contar con los zapatos de eléctrico, ¿no? Zapatos de eléctrico. Entonces, es la forma como nosotros tenemos que usar estos guantes, los guantes tipo 1, clase 0, ¿no? Clase 0, ¿por qué? Me toman de 500 a 1000 voltios, ¿ya? 500 a 1000 voltios. ¿Qué más? 2. Usar la conexión a tierra apropiada. Usar el tamaño correcto para el circuito difusible. No podemos exceder y tampoco debe ser menor, ¿no?
pero tampoco debe ser menor. ¿Qué más tenemos? ¿No? Tener cuidado con las partes eléctricas vivas, las corrientes o equipos que estén energizados. Usar las instalaciones flexibles apropiadas, ¿no? Que va a tener como medidas, debemos inspeccionar las herramientas, tablerías, todo aquello que ponga en riesgo al momento de trabajar o manipular. Debemos usar, ¿no?, un circuito con pérdida de tierra. Debemos solicitar a la compañía de energía que desactive las líneas de tendido eléctrico, áreas subterráneas. Debemos interrumpir la energía, ¿no?, colocando etiquetas y candados. Hace referencia, ¿no?, al sistema de bloqueo. Y por último debemos cerrar, ¿no?, las partes eléctricas. Los equipos para peligros de electrocución incluyen el casco eléctrico tipo D, guantes, como vemos ahí, guantes de hule, ¿no?, dependiente de la energía. Bueno, dentro de lo que es telecomunicaciones, trabajamos en mantenimientos menores, ¿no?, de 0 a 500 voltios. Si trabajaríamos con mayores, tendríamos que ser el guante, el que le voy a ya enseñar, los guantes tipo, ¿no?, tipo 1, clase 0, para actividades mayores, ¿no? Y nunca debemos usar un equipo que esté dañado. Si los guantes, los guantes, las botas o los cascos estén dañados. Debemos asegurarnos que los guantes queden completamente a la medida de la mano, ¿no?, o que vienen por medida 8, 9, 10, etc., ¿no? Así mismo debemos asegurarnos que la clasificación de los guantes sean, ¿no?, al trabajo que se va a realizar. No todos los guantes que se pueden utilizar para prevenir las descargas, no pueden prevenir, todos los guantes pueden prevenir las descargas eléctricas, ¿no? Los cascos que ofrecen protección no podemos usar casco metálico. Los cascos están clasificados para ciertos usos, ¿sí? Por eso justamente acá nos ponen como referencia, nunca debemos usar los cascos metálicos cuando se trabaja, ¿no?, cerca de instalaciones eléctricas. Vemos aquí la clasificación del equipo de protección, ¿no? Los guantes, como vemos aquí, según la norma europea, ¿ya?, la EN 60903, norma ISE Internacional 903, los clasifica de qué maneras, ¿no? Vemos 5 clases de guantes. Los de doble cero hacen referencia a 500 voltios como máximo. Los de clase 0, 1000 voltios. Los de clase 1, 7500 voltios. Los de clase 2, 17000 voltios. Y los de clase 3, ¿no?, mayor a 26500 voltios. Inspección de herramientas y extensiones. Debemos inspeccionar las herramientas y extensiones completamente antes de usarlas. En caso de grietas, aislamientos dañados, clavijas de tierras rotas, extensiones dañadas, partes sueltas o cualquier otro tipo de defectos que podemos encontrar. Dice, interruptores de circuito con pérdida de tierra. Hoy se requiere el uso de interruptores de circuito con pérdida de tierra, ¿no?, en todos los sitios de construcción. Un interruptor de circuito con pérdida de tierra es un circuito de acción rápida. Detecta desequilibrios pequeños, ¿no?, en el circuito, causando una salida, ¿no?, de la corriente hacia la tierra. Continuamente igual dice la cantidad de corriente que viaja ida y vuelta en el dispositivo eléctrico. El interruptor de circuito con pérdida de tierra busca una diferencia aproximadamente de 5 miliamperes, ¿no? Tipo de corriente. Como vemos aquí, tenemos dos tipos de corriente, ¿no? Corriente alterna, que viene a ser la AC, y corriente continua, que viene a ser DC. ¿Qué es una corriente alterna? Su característica fundamental es la frecuencia, de tal modo que sea alternancia en el sistema, ¿no?, produce espasmos, convulsiones y alteraciones del ritmo cardíaco. Vemos una corriente alterna, viene a ser, ¿no?, la energía, ¿no?, que viene del exterior hacia el equipo o herramienta o banco de baterías. La corriente continua suele actuar por calentamiento y generalmente es tan peligroso como la alterna, si bien puede producir riesgos de embolia y muerte. La corriente continua, donde lo vas a encontrar en los motores, ¿no?, y los bancos de batería. Recorrido del cuerpo. Vemos mano izquierda, pie derecho. El primer gráfico que representa. Segundo gráfico, mano derecho, pie izquierdo. Tercer gráfico, mano cabeza. Y mano derecha, tórax, corazón y mano izquierda, ¿no? Vemos que aquí, que cuando ingresas por la mano derecha, va el tórax, luego el corazón. Resistencia del cuerpo humano.
Dice, el estado de la superficie de contacto, ¿no? Puede ser el área o la parte que vamos a tener contacto, esté seca, limpia, húmeda o mojada. El estado de la piel, ¿no? La piel seca, húmeda o mojada, ¿no? Dureza de la epidermis, presión y superficie de contacto que tenga, la edad, ¿no? El sexo, hombre o mujer, y peso. Y por último, el porcentaje de alcohol en la sangre. Efectos de la electricidad en función de la resistencia del cuerpo. En días calurosos y húmedos la resistencia del cuerpo baja. ¿Por qué? Porque la resistencia que ofrece el paso de la corriente varía según los órganos del cuerpo que atraviesa. La resistencia del cuerpo varía con la tensión aplicada por el contacto. 1000 ohmios para 24 voltios, 3000 ohmios para 65 voltios, 2000 ohmios para 150 voltios, ¿no? A partir de este valor se puede considerar constantemente 1500 voltios, ¿no? 1500 ohmios para 220 ohmios. Tipo de contactos. Tenemos contacto directo y contacto indirecto. ¿Cuál es un contacto directo? Como vemos en el gráfico, ¿no? Contacto directo es con dos conductores activos en una línea, ¿no? Antes que la energía llegue a un equipo, ¿no? Entonces va a ser contacto directo, ¿no? Con un conductor activo de línea y más a tierra. Y contacto indirecto hace referencia ya cuando nosotros, ¿no? Vamos a recepcionar la energía de una vez que ha llegado a un equipo o herramienta. Situación dentro de un campo magnético, ¿no? O un arco eléctrico. Vemos aquí en el gráfico es consecuencia del paso de la corriente eléctrica en el cuerpo, ¿no? Si vemos de 0 a 5 miliamperios, ¿no? Vamos a tener un pequeño percepción. De 5 a 10 miliamperios, ¿no? Vamos a tener una electrificación. De 10 a 25 miliamperios, ¿no? Vamos a tener como consecuencia la tenización muscular. ¿Qué quiere decir la tenización muscular? Viene a ser la contracción de los músculos de la mano. Entonces justamente, ¿no? No va a cargar esa energía eléctrica, no va a poder separar o no va a poder prender, ¿no? De 25 a 30 miliamperios tenemos paro respiratorio. De 30 a 60 miliamperios, ¿no? Vemos que es, ¿no? La asfixia. Y de 60 a 80 miliamperios, ¿no? La famosa fibrilación ventricular. Trabajo con tensión. Cuando trabajamos durante el trabajo con tensión, dice, ¿no? El trabajador entra con contacto con los elementos en tensión, ¿no? O entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo o con las herramientas que manipulamos, ¿no? O equipos, dispositivos o materiales. No se considera como trabajo de tensión las maniobras y las mediciones, ensayos y verificaciones definidas. Niveles de tensión. Baja tensión tenemos a todo aquello que es menor a 1 kilovolt. Media tensión tenemos que es, ¿no? Entre 1 kilovolt a 30 kilovolts. Alta tensión de 30 kilovolts a 100, ¿no? Viene a ser igual o menor a 100 kilovolts. Y muy alta tensión mayor a 100 kilovolts. Distancia mínima de aproximación. Niveles de tensión y distancia mínima. Vemos de 0 a 50 voltios, dice ninguna distancia. Más de 50 hasta 1 kilovolt, 0.80 metros. Más de 1 kilovolt hasta 33 kilovolt, 0.80 metros. Más de 33 a 63 kilovolt, 0.90. Más de 66 a 132, 1.50, ¿no? Y de 300 a 30 kilovolt hasta 500 kilovolt, ¿no? 3.60. Equipo de protección grupal. Los equipos de protección grupal hacen referencia a las delimitaciones, ¿no? Limitaciones que en el trabajo, los aislamientos, cercadas, ¿no? Que podemos ver en los perímetros, que podemos poner en el área donde vamos a hacer trabajo, y las herramientas eléctricas, que puede ser también una pértiga, ¿no? Que puede ser una pértiga. Aplicación de bloqueo etiquetado. Para todos los casos de bloqueo, las personas autorizadas para bloquear y etiquetar que requieren intervenir en equipos, maquinarias o sistemas deben cumplir 5 pasos básicos de etiquetado. Primero, se debe informar al personal, ¿no? Al personal de área el motivo del bloqueo. Segundo, debemos aislar las fuentes de energía. Tercero, generamos el bloqueo y etiquetamos. Cuarto, se verifica el no funcionamiento. Y quinto,
¿no? Disipar las energías residuales. Verificamos la energía residual. Persona autorizada. El supervisor debe asegurarse que todo el personal esté entrenado e informado de los requerimientos aplicados para bloqueo. Entonces, ahí se requiere la comunicación de qué se va a hacer y cómo se debe hacer la actividad. No. Bloqueo etiquetado es un método con el cual se interrumpe la operatividad de qué, o se activa la fuente de energía, esta es la llegada de la energía a través del conductor, ¿no? Esta puede ser por una pinza, un candado, ¿no? Y otro dispositivo que puede generar, ¿no? Y asimismo se coloca una tarjeta para informar, ¿no? El motivo del etiquetado, el tiempo que va a durar el trabajo, la fecha y la persona responsable del etiquetado. ¿Qué es el aislamiento? Es una acción de dejar sin energía un equipo, maquinaria o sistema antes de ser bloqueado, intervenido de forma segura. Debe hacerse efectivo en fuentes de energía o aguas arriba del equipo, ¿no? O sistema de control, asegurando, ¿no? Su aislamiento enérgico total. Bloqueo personal. Bloqueo personal es la acción realizada por todo el personal que va a intervenir en un equipo, maquinaria o sistema, ¿no? Hace referencia a colocar un dispositivo personal, ¿no? De bloqueo en un punto de aislamiento de energía. Bloqueo grupal es la acción de bloquear un punto de energía cuando se tiene un número considerable de trabajadores a intervenir, ¿no? O puntos de bloqueo, y el supervisor del área y el líder del bloqueo lo estima conveniente. O sea, colocamos un baúl, que es eléctrico, ¿no? En la cual podemos, varias personas o varias contratas que realizan actividades pueden colocar sus respectivos candados, ¿no? Como el sistema de bloqueo. Tipo de tarjeta. La tarjeta que es adherida de manera segura al dispositivo de aislamiento de energía para indicar que el equipo o máquina o proceso o sistema no puede ser operado hasta que sea retirado. Como vemos ahí las tarjetas, ¿no? Dos tipos de tarjeta, una tarjeta de bloqueo personal y la otra tarjeta de bloqueo grupal. La tarjeta de bloqueo personal y de grupal, ¿no? Entonces, es la persona que es responsable que debe generar, ¿no? El desbloqueo. Así como se genera el bloqueo, de la misma forma debe generar el desbloqueo. Procedimiento de bloqueo. Primero, avisar y coordinar, dice, ¿no? Debemos notificar a todos los responsables o encargados del área, ¿no? Supervisor, jefe de turno, el trabajo que se va a realizar y el motivo, ¿no? Del equipo o área que se requiere para generar el respectivo aislamiento o bloqueo. Una vez coordinado, se debe tomar la acción. Paso 2, apagado el equipo maquinario. Si el equipo está funcionando, debemos apagarlo inmediatamente, utilizando el procedimiento normal, ¿no? Pulsar el botón de apagado, ¿no? Accionar el interruptor o bajar los respectivos vehículos. Paso 3, aislamiento del equipo maquinaria. Debemos accionar los interruptores, válvulas o otros dispositivos o aislamiento de energía de manera que todas las fuentes de energía, ¿no? Estén desconectadas o aisladas del equipo. Como precaución debemos mantener un especial cuidado con los equipos de arranque intempestivo, como compresores, bombas o cualquier otro que pueda presentarse. Paso 4, bloquear, ¿no? Coloquemos la tarjeta de bloqueo en el dispositivo de aislamiento principal de energía al equipo maquinario. En algunos casos debe construir dispositivos de sujeción, ¿no? La tarjeta de bloqueo deberá instalarse de manera tal de impedir una operación completa y en un lugar visible, ¿no? Como precaución, las tarjetas deberán identificar individualmente con el nombre del trabajador, ¿no? Que instaló, porque es la persona responsable, ¿no? Que al final debe generar el desbloqueo. Paso 5. Verificación de aislamiento. Luego de asegurarse que no hay ningún trabajador expuesto y como verificación de que se han desconectado todas las fuentes de energía del equipo, debemos accionar el comando normal de encendido de la máquina para asegurarse que no esté operando. Como precaución es muy importante que los comandos de accionamiento regresen a su posición normal, ¿no? Cerrados. Eso quiere decir que está de off, ¿no? Luego, que esté a prueba. Retiro de bloqueo. Para retirar el bloqueo, paso 1, debemos inspeccionar el equipo y el área de trabajo, ¿no? Para asegurar de que vayan personas trabajando, ¿no? Maniobrando y poderlos, ¿no?
no poder por un accidente. El equipo está listo y seguro para operar. El área debe estar completamente limpio y que no haya ningún tipo de personal trabajando, ¿no?, o manipulando o maniobrando la máquina. Paso 2, debemos notificar a los encargados del área que el equipo será puesto en marcha y que el personal involucrado se retire del sector. Y paso 3, el responsable del trabajo ejecutado y el responsable del área determinan qué personas pueden poner en marcha los sistemas y hacer las pruebas o movimientos de los equipos. Aquí tenemos, ¿no?, las partes de bloqueo, ¿no?, candado, pinza y tarjeta. Bueno, agradecerles, ¿no?, espero que este video nos sirva para, ¿no?, sensibilizarles, ¿no?, y hacer uso adecuado, ¿no?, de la energía, las maniobras adecuadas y en todo momento previniendo los riesgos existentes o riesgos eléctricos y que ponen en riesgo, ¿no?, nuestra integridad física, nuestra vida, y por ende evitar los incidentes o accidentes. Que sea de su provecho. Gracias.